Damos un poquito de volumen al micrófono, tengo un poquito alto. Yo he sido fortalecido mientras oramos. Ha sido hermoso este tiempo. Tal vez, y vieran que mientras estábamos orando, yo pude tener una visión, y es que ángeles de parte de Dios llegaban a diferentes lugares. Y habían muchos hombres, dice, vi varones con manos levantadas, pero atados de sus manos, y estaban como con unas tijeras libertando. Yo podía ver eso, fíjense, mientras estábamos aquí intercediendo. Pero no fue aquí, solo aquí. O sea, yo vi más que todo, tal vez desde todas las áreas, ¿verdad? Como colonias. Fue bien hermoso. Y yo dije, gloria a Dios. Y no sé por qué, pero vi una convicción bien fuerte a mi espíritu de que no lo dudara, porque Él lo estaba haciendo. Así que es hermoso mientras nosotros intercedemos, ¿verdad? Tal vez no seamos el total de la iglesia, pero lo que hacemos creo que sí puede repercutir en la vida de muchas personas, muchas familias, y eso es hermoso. Amén. Les voy a pedir que oremos por la palabra, que el Señor pueda bendecir nuestra vida esta noche y pueda esta palabra llegar como la espada de doble filo hasta lo profundo de nuestro ser, pero también pueda llegar a los diferentes lugares de necesidad que hay aquí en Guatemala o en otros países, porque definitivamente el mundo, como dijo alguien por ahí, como que estuviera en agonía, ¿verdad? Al hablar del mundo hablo de mucha gente que está padeciendo diferentes situaciones, ¿verdad? No solo dentro del pueblo de Dios, sino también, peor aún, aquellos que, como dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Va? Más difícil para ellos. Oremos. Padre, gracias te damos por tu infinito amor y misericordia que tienes siempre para con nosotros, Señor. Nos hemos fortalecido esta noche al estar orando, Señor, aquí con este grupo de hermanos, Señor, que fielmente, Señor, se congregan para, Señor, llenar esta casa como casa de oración, de intercesión, de ruego, Señor, de acción de gracias, Señor, pero también, Señor, de súplicas por cada uno de tus hijos, por cada uno de los santos, Señor, que conforman tu iglesia. Señor, añade bendición a esta palabra. Danos, Señor, tu enseñanza, danos el entendimiento para comprender tu palabra. Señor, trae una unción de enseñanza, de revelación a nuestra vida, Señor, y que podamos, Padre Santo, degustar, Señor, esa palabra, esa unción magisterial, Señor, que es capaz de convertir el agua, Señor, en vino. Señor, esa palabra, esa unción magisterial, Señor, que hace eso con la enseñanza, de manera, Señor, que nosotros podemos ver también cómo el Logos se convierte en un rema para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Entremos, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 20. Si ve un león ahí, no es el león de la tribu de Judá. Cuando puse este texto, automáticamente el programa me puso un león ahí enojado, ¿verdad? Y dice Santiago 1:20, pues la ira, miren qué interesante, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una de las cosas que puede o muchas veces se manifiesta en nuestra alma es el airarnos. Dice, airaos pero no pequéis. Y la palabra ira dice que es un deseo o pasión violenta, ¿verdad? Dice que ira o aborrecimiento. Bien interesante, y vamos a ver, y puse este texto por el contexto, básicamente, de lo que sigue. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si hablamos del ser tripartito, pues yo digo que la ira está arraigada en el alma, porque ahí está el carácter, ahí está la personalidad. Entonces, ahora lo que sigue, el verso 21, por lo cual, desechando, esa palabra es desechar, es poner afuera, quitar de nosotros toda inmundicia. La palabra inmundicia es suciedad moralmente y todo resto de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada,
en una oportunidad al recibir la enseñanza sobre esto, dice, recibir con mansedumbre, con humildad. Otra versión dice con mansedumbre la palabra implantada. Entonces nos enseñaron que la palabra implantada es como cuando a alguien le hacen un trasplante o un implante de un órgano en su cuerpo. Digamos, a alguien que le hacen un trasplante de riñón, le ponen un riñón, pero luego está el proceso de que el organismo de esa persona, su cuerpo en sí, reciba a ese órgano que fue integrado. Entonces dice, recibid con mansedumbre, con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, pues sabemos que hay un tratamiento para el espíritu, y es de que estando muertos somos vivificados, somos resucitados y empezamos a tener comunión con Dios, ¿verdad? Dice que nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Y por el Espíritu recibimos la adopción de hijos de Dios, por lo cual clamamos Abba Padre. Pero dice que esta palabra es poderosa ¿para qué? Para salvar el alma. Entonces esa palabra salvar también se puede traducir salvar o librar. O sea que el alma, si vemos aquí en el contexto anterior, ¿de qué estaba llena el alma? De ira. ¿De qué tenía que ser liberada? De ira. La palabra salvar también se puede traducir sanar o liberación. Entonces, ¿qué necesita ministrarse a nuestra alma? Liberación. Por eso en esta noche les voy a hablar de la liberación del alma. Malaquías 4:2, ahí aparece la palabra salvación, que también se puede traducir liberación. Y es que cuando hablamos por ejemplo, de la liberación del alma, hablamos creo que el miércoles pasado sobre los tratamientos del alma, y aquí pues hay que identificar algo. Yo me ponía a pensar en algunos ejemplos, quizás ustedes pueden pensar en otros, pero por ejemplo dice que el justo Lot, recuerda que Lot y Noé tienen un tiempo escatológico para el final, porque dice que como en los días de Noé, así será la venida del Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero después dice que como en los días de Lot, así será también la venida. ¿Y qué caracteriza a Lot? Que era un justo, que no pudo salvarse. Bueno, él sí, pero bueno, no sé si salvó, pero bueno, la Biblia dice que es justo, pero Dios lo salvó. El punto acá es bien interesante, que no salvó su familia. Noé es la figura de los justos que introduce a toda su casa en el arca, toda su familia, pero Lot no. Entonces ahora bien interesante, pero pasa algo con el alma de Lot. Ahí el apóstol Pedro escribe que este justo Lot, ¿qué pasaba con su alma? Afligía su alma todos los días a ver la conducta de todos sus vecinos, ¿verdad? Todos los impíos que vivían en Sodoma. Pero ¿qué tenía que hacer Lot para liberar su alma? ¿Qué consejo le hubiera dado usted a Lot si le hubiera pedido un consejo? Y dice que él afligía su alma todos los días, o sea que tenía que liberar su alma de la aflicción. Pero ¿cómo se afligía su alma? Al ver los actos o hechos que hacían ahí. Yo digo, ¿por qué no se iba a ir a otro lado? ¿Por qué tenía que estarse contaminando todos los días al oír y ver lo que ahí hacía? Seguramente su alma no solamente necesitaba ser liberada de esa aflicción, sino también podía ser uno del amor a las cosas materiales, porque seguramente por eso mismo también la Biblia dice: acordaos de la mujer de Lot. Eso Jesús lo dijo: acordaos de la mujer de Lot, que ella se convirtió en una estatua de sal, porque cuando llegó el tiempo de sacarlo de ahí, ella pues seguramente estaba sintiendo que ese lugar no lo podía dejar. Y así podíamos ver tantos hombres de Dios, como por ejemplo Moisés. Yo creo que, ¿por qué les menciono algunos ejemplos? Porque todos nosotros podemos necesitar cierta liberación en nuestra alma por la forma en que fuimos creados. Digamos, cada vez que querías opinar en tu casa, te mandaba a callar tu mamá o tu papá. Entonces te limitaron en algo, y eso genera una atadura en tu alma.
Por ejemplo, en el caso, imagínese usted el contexto de cuando nació Moisés. Dice que la amenaza era que a todos los niños, o sea, el que nacía varón, había que matarlo. Y a él lo tuvieron que esconder por cierto tiempo. Pero imagínense cuando Moisés empezaba a llorar, ¿qué cree que le hacían para que no lo oyeran, para que no lo descubrieran? Seguramente lo callaban o la mandaban le tapaban la boca, lo que sea. De manera que cuando él fue llamado por el Señor para ser un libertador, él antepone su incapacidad. Y él dice, no, no se puede, no puedo hablar, yo soy un tartamudo, a mí no se me entiende lo que digo. Y entonces podríamos decir que él tenía una limitación en su alma, una atadura, algo de lo cual tenía que ser liberado. Podría ser muchas veces que hemos heredado, no sé de alguna manera cuántos temores usted y yo heredamos de nuestros padres, pero podría ser que en un momento determinado heredamos temores y de ahí nuestra alma tiene que ser liberada de todo temor. Dice la Biblia que el Señor es el que nos libera de todo temor. Y por ende podríamos mencionar diferentes cosas que podría ser que las recibimos en el vientre y nuestra alma fue atada, limitada, o podría ser yo que inclusive no sé si en un momento determinado se podrá heredar o se llega a heredar la tristeza o congoja o el luto de los padres y lo ministran a uno con eso desde el vientre. Yo me acuerdo aquella mujer, ¿se acuerda usted que le puso a su hijo Benoni? Me ayudan ahí con ese texto de la palabra, porque dice que ella lo estaba ministrando y le puso Benoni porque ella estaba en gran tristeza. Entonces ya estaba marcando el alma de su hijo por la situación en la que ella estaba pasando. Entonces la liberación del alma tiene que ver porque nos puede a nosotros limitar en aquello que tengamos que decidir, aquello que tenemos que hacer, y no solo nosotros, de manera que en un momento determinado podría ser que aquella libertad que hemos tenido en Cristo para adorarle, para alabar, en un momento determinado la podremos perder. Me recuerdo yo también de otro pasaje de la Escritura que les dicen, hay un salmo, tal vez también podemos buscarlo, de aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ellos dicen, y les dicen, cantadnos algunos cánticos de Sión. Y ellos dicen, nos acordamos de cómo le cantábamos al Señor cuando colgamos nuestra arpa, colgamos nuestros instrumentos, dice. Y cuando ellos les dicen que canten al Señor, ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar al Señor en tierra extraña? Entonces en un momento determinado uno también tiene que discernir el estado de su alma, que puede estar sometida, como dijo también Sansón, que a su alma había sido reducida a mortal angustia. O sea, entonces tenemos que identificar varias cosas en las cuales en un momento determinado, no solo nosotros, pero primero el alma nuestra y luego identificar también el alma quizá del cónyuge, de los hijos, ¿verdad? Que puede estar siendo aprisionada, encarcelada o llevada a cierta, qué sé yo, limitación. No sé si tenemos los pasajes ahí y tenemos micrófono también por ahí cerca. Dale, hermano Neri, te vamos a dar la labor ahí que... ¿Cuál es? El primero de Benoni es Génesis 35:18, dice... ¿Génesis qué? 35:18. Ajá, Génesis 35:18. Y aconteció que al salírsele del alma... Subí un poquito tu volumen, por favor, para que se te oiga más. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ok, ¿y qué significa? No está ahí, ¿no? Ajá, hijo de la tristeza, Benoni. ¿Y Benjamín? Hijo de la mano derecha. Entonces miren cómo ella estaba poniéndole ya una atadura a su hijo. Y ahí podíamos ver varias cosas. No sé si encontraron el otro del Salmo. ¿Tienes ahí aquí con hermano Minor, por favor?
podíamos ver que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y entonces el alma estaba limitada para poder cantar. De hecho, pastor, hay una canción del mundo que se tomó exactamente del Salmo 137. Y un día el apóstol Sergio estaba hablando de eso. Sí. Tremendo, ¿va? El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Santo Dios. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y a los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si se me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurada el que diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ahora, sino también, ¿quién los había llevado cautivos? Babilonia. Y Babilonia significa confusión. Entonces, en un momento determinado, necesitamos identificar nuestra alma, porque podemos estar pasando un momento de confusión o contaminación de Babilonia, porque no solo contamina lo terrenal, sino también hay una influencia espiritual. Entonces, a veces no tenemos nosotros libertad, por ejemplo, para alabar a Dios, para danzar, para adorar, y eso tiene que ver con el alma, que en un momento determinado, obviamente, aunque el cuerpo es la expresión física, lo que se puede estar arraigando en nuestra alma es cierta limitación en cuanto a la libertad que podemos tener. Por eso necesitamos esa administración de liberación. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11 verso 3, la Biblia al día dice: pero me temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos, que son parte del alma, la forma de pensar, ¿qué pensamientos nos llegan? Sean desviados de un compromiso puro. Pensamientos desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces aquí seguramente podemos nosotros en un momento determinado tenemos que cuidar y decirle al Señor que guarde nuestros pensamientos, que guarde nuestra alma, nuestra forma de pensar, porque en un momento determinado podemos perder ese compromiso. Dice: vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y digamos que uno viene y adquiere una responsabilidad en la iglesia. Bueno, en un momento determinado a veces uno ni quiere, pero uno dice: no, es que no quiero tener un compromiso en la iglesia, porque si tomo un privilegio o algo, ya me va a tocar que llegar cada vez que me diga, o muy seguido. En cambio, si no tengo nada que hacer, pues voy cuando sienta, y cuando no, pues hay otra cosa que hacer, por ahí me voy. Y entonces lo tremendo de esto es que podemos ver casos de personas que en un momento determinado estaban bien, y bien tremendo, porque el apóstol Pablo lo compara a ese engaño al engaño que tuvo Eva en el huerto. Y eso pues básicamente le engañaron, le desviaron sus pensamientos a Eva en el huerto, y eso lo llevó a perder el huerto, a perder la vida, podríamos decir, a perder la vida en abundancia. Por ejemplo, como cuando una persona se le desvían sus pensamientos y entonces pierde su compromiso con Dios, porque adquiere otros compromisos, ¿verdad? Con el mundo, compromisos. Yo sé que todo es lícito, pero como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no caeré en esclavitud de nada. No me dejaré esclavizar por nada. Entonces, por ejemplo, en un momento determinado, por ejemplo, a alguien, ¿verdad? A un joven o a una jovencita que viene a la iglesia, y en un momento la mamá o el papá le diga: mira, vos en la vida tienes que hacer algo, tienes que superarte.
Pero papá, lo que pasa es que este año si yo me pongo a estudiar así como vos decís, o mamá, no voy a poder llegar ni un día a la iglesia. No hay pena, mijo. Hay que comprometerse. Un día cuando ya te gradúes regresas a la iglesia a servir a Dios como profesional. Y entonces ahí y la persona puede ser que diga, le cambien su manera de pensar y diga, qué buen consejo que me dan, y se desvía y se extravía y después básicamente ya no logra reencauzarse. Usted seguramente ha conocido gente cuyo pensamiento estaba en Dios y le servía y tenía un compromiso, pero en un momento determinado están desviados en su alma necesita ser liberada de esos pensamientos que no vienen de parte de Dios. Mire lo que dice esta otra versión, Bober Cantera 1957. Pero me temo no sea que como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, sean estragadas. Esta palabra estragadas viene de estrago, causar estrago, ruina o daño. Dice, sean estragadas vuestras inteligencias, pérdida de la lealtad y la santidad que debéis a Cristo. Entonces ahí, por ejemplo, eso afecta la inteligencia de una persona, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hecho inteligentes, hermano? Inteligente es el que busca el reino de Dios y su justicia y cree que todas las demás cosas van a ser llevadas como añadidura, y pues esperan la bendición de Jehová, que según Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero aquellos dice que caen en codicia y en deseo de riquezas terrenales, dice que se llegan a torturar con muchos dolores, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver la necesidad de que un alma sea liberada. Salmo 142:7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces, miremos un alma que necesita ser liberada. Es lo que dice el salmista: saca mi alma de la cárcel. Entonces, en un momento determinado, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Cuando a una persona la metieron a la cárcel físicamente. Ay, pobre aquel, es inocente, o ella, o no hizo nada, o lo confundieron y lo fueron a encerrar. Pero ¿qué tal cuando a alguien le meten a la cárcel, no su cuerpo, sino el alma? Entonces aquí tenemos nosotros que evidenciar en un momento determinado si tu alma no está o fue llevada a una cárcel espiritual. Y al final tal vez puedes pensar, no, pues igual el tiempo no está fácil, la situación es difícil y pues estoy pasando este problema, pero no permitas que tu alma pierda esa libertad en Dios, que te puedas expresar, porque mire lo que dice: para que alabe tu nombre. Esta palabra alabar es la palabra yadá, y la palabra yadá significa adorar con manos extendidas. Yo no sé si usted ya recibió eso, hermano, ¿verdad? Adorar a Dios con manos extendidas. ¿Cuántos quieren hacer un ejercicio esta noche? Que usted, mire, ahorita en el tiempo de la alabanza, toque usted. Yo le voy a decir que ministre su alma siempre con eso, que busque de verdad ejercitar. Yo a veces no veo a muchos dentro de varios lados adorar a Dios con manos extendidas, ¿verdad? Pero fíjese que inclusive yo hasta para la alabanza casi más que así aplaudiendo, cantadas, porque eso se me hizo rema. Entonces dice: saca mi alma de la cárcel, porque si no estoy en una cárcel, ni ganas de levantar las manos va a tener. Y eso es un acto bien profético. Cuando usted quiere recibir mucha bendición de Dios, aprenda a levantar sus manos delante de Él. Así, no así, ¿verdad? No así, porque así se puede quedar tuido. De verdad, y de verdad que eso da honra, da honor, da gloria a Dios. Y el apóstol Pablo también lo dice: quiero que en todo lugar los hombres, dice, levanten manos santas, sin ira ni contienda delante de Él. Entonces, pero por ejemplo, una alma que está encarcelada, ¿verdad? Entonces no va a poder celebrar. Mire lo que dice esta palabra: confesar.
saca mi alma de la cárcel para que yo confiese mis faltas, Señor, delante de ti. Entonces, mire, no podemos ignorar que todavía le fallamos al Señor. De alguna forma pensamos, vemos, oímos lo que no teníamos que decir, decimos a veces lo que pensamos y ya pecamos. Pero cuando un alma está encarcelada, no tiene libertad para confesar delante del Señor. Y mire, hermano, le doy un secreto de libertad de su alma, de liberación de su alma. Si usted le falla al Señor, siempre venga a decirle: Señor, hoy vengo a confesar delante de ti, Padre, perdóname, límpiame, Señor. Y eso produce una continua limpieza en nuestra vida. Te lo dejo yo, por lo menos es un rema personal. Y entiendo que si un alma está encarcelada, pues hasta puede decir: no, pues todos le fallamos al Señor. ¿Para qué le voy a estar confesando, Señor, lo que hice si al final lo vuelvo a hacer? Y se vuelve a la cárcel. Agradecer. O sea, saca mi alma de la cárcel para que sea agradecido delante de la presencia del Señor. Hermano, ¿usted es agradecido con Dios? Aprendamos a ser. Yo sé que hay gente que ustedes a veces conocen, dicen que es agradecido. Pero digo yo, si así esa persona que es desagradecida, tal vez aquí con usted o con alguien, yo digo, ¿y cómo será con Dios? ¿Se recuerda usted de aquellos 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Solo 1 de 10. Uno regresó, dice, agradecido por lo que había hecho. Y los demás, dijo, ¿dónde se fueron? ¿Dónde se fueron todos los desagradecidos? Entonces, un alma que está encarcelada no tiene gratitud, no tiene agradecimiento. Ahora, aquí hay algo bien tremendo, porque fíjese que aquí esta palabra cárcel del alma es la palabra masguer, que habla de como un sujetador. O sea, una cárcel al final, como es del alma, es algo que está sujetando el alma a una situación, ¿verdad? Una cárcel podía ser entonces un recuerdo, algo que nosotros nos hicieron y no hemos perdonado, ¿verdad? Sí, lo que pasa que hace 20 años o hace me pasó esto. Incluso puede ser que a ti, tu papá o tu mamá te hayan abandonado de pequeño, o no te dejaron herencia, o fuiste menospreciado o menospreciada, y todavía estás atado a ese pasado. Entonces eso es un sujetador a un pasado, y tu alma, para ser prosperada, necesita ser liberada de eso. Y la forma, le digo yo personalmente, porque lo he experimentado, es de darle gracias a Dios por nuestros padres, que al final, buenos o malos, fueron el instrumento que Dios usó para que usted y yo viniéramos a este mundo. Amén. Así que Dios los bendiga donde quiera que estén, hermano. Pero al final, ahora conéctate con el Padre de tu espíritu, conéctate con Dios, porque sé de casos muy particulares que están sujetados a una cárcel espiritual, ¿verdad? Que aunque hay gente que tenga muchos años ya, todavía esté sujeto a una situación que no ha podido ser liberado de eso. Y obviamente que aunque Dios lo quiera prosperar a uno no avanza, está como sujetado a algo. Pero también la palabra viene de la palabra 5462, que es sagar y es callarse. Entonces eso es bien interesante, porque aquí dice confesar y aquí dice callarse, encerrar o aprisionar. Y esto es bien interesante, hermano, ¿verdad? Podíamos decir entonces que en un momento determinado en la iglesia nos podemos ver limitados por el temor. Digamos, si usted empieza a clamar a Dios, ¿va? O a desgalillarse o no sé, a levantar su voz en llanto, en pidiendo perdón o algo haciendo, tal vez no lo haga por el temor de qué va a decir un hermano, o qué va a decir alguien, o puede ser un prejuicio que usted tenga, o simple y sencillamente algo que no lo deje expresarse, ¿verdad? Y yo creo que a la iglesia hay que venir al culto, a la casa de oración. Todo es para poder abrir nuestro corazón delante del Señor, para poder ser liberados de todo, tal vez de alguna acusación, porque el enemigo es especialista a veces en estar señalándote cosas que realmente sí hiciste, pero que, como dice la palabra, hijitos, no pequéis.
Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el que confiesa sus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pero un alma que esté encarcelada no confiesa, se queda callada. Y mire lo que dice acá, el Salmo 32:3. Reina Valera contemporánea: mientras callé, mis huesos envejecieron. O sea que un alma que está aprisionada o encarcelada, por eso decía el salmista: saca mi alma de la cárcel para que no caiga delante de ti, Señor. Entonces, la no expresión, usted sabe que en el alma hay emociones, hay sentires. Uno puede terminar llorando, ¿verdad?, quebrantado delante de la presencia de Dios, o riendo. Reír es una expresión. Si usted va a buscar cuán beneficioso es para su vida, para su salud, el poder reír, el poder llorar en el momento determinado, las personas que reprimen esas emociones regularmente se enferman, ¿verdad?, porque no tienen expresión. Entonces, mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. ¿Qué estará pasando, Rosita? Vendemos el equipo y compramos otro. Es que se está desconectando mucho, ¿no? Tienen que orar más, hermanos, para que no pase esto. ¿Ya? Sí, bueno, vamos a tener que enmendar eso. Compramos equipos, pero a veces falta, como que tal vez no es el indicado. Volvamos aquí. Entonces, los huesos figura de qué son, hermanos? Del Espíritu. ¿Va? Por eso así que no cae en el nombre poderoso de Jesús. Si tiene que pedir perdón, dígale: Padre, perdóname, Señor, aquí me rindo ante tu presencia, Padre, muchas gracias por tu favor, pero sea libre para expresarse en el nombre de Jesús. Yo le pido al Señor que esta noche traiga libertad a su alma, que lo saque de toda cárcel, porque si tiene que reír, ría en la presencia de Dios. Si usted tiene que gritar, grite de gozo, de alegría. Si usted quiere derramar su alma y llorar porque siente peso, siente tristeza, siente angustia, hágalo con toda libertad. No se limite, porque si usted se limita, entonces espiritualmente se empieza a secar. Ese envejecimiento de huesos termina con una sequedad espiritual. La gente tiene una cárcel en su alma y eso le impide el fluir en el espíritu. Porque qué rico, hermano, que el espíritu fluya, y cuando fluye desde lo más profundo de nuestro ser, ministra nuestra alma y uno termina en sus emociones. Venía cargado, venía triste, con alguna amargura, y se va libre en el nombre de Jesús. Y no se seca espiritualmente, no se envejece espiritualmente. Ahora, mire lo que dice esta otra versión, la Dios habla hoy: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Entonces, ¿hasta dónde puede afectar en la salud? Recuérdese que Jesús sanó gente que le dijo: vete y no peques más, para que no te suceda algo peor a eso, porque ¿a dónde va a repercutir de alguna manera todo? A lo físico. Y dice: mientras no confesé mi pecado. Sé que en un momento determinado tal vez uno necesita al pastor, a la pastora, algún hermano, algún líder de la iglesia, algún hermano que usted dice: este hermano lo siento que es espiritual y me va a orar por mí. Pero eso es cuando tú no puedes solo, diría, me necesitas la ayuda. ¿Sabe cómo veo eso yo? Es como un niño, ¿verdad? Que para estar limpio un niño tiene que ayudarse del adulto, que lo limpie, que le lave, lo cepille los dientes, que le cambie ropa, que lo bañe, ¿verdad? Pero ya nosotros, cuando hemos crecido en el Señor, usted puede hacer eso, confesar sus pecados delante del Señor. ¿Sí? No necesita decir, o sea, que yo le pase el micrófono: hermano, présteme el micrófono, voy a confesar mis pecados aquí para que todos sepan. No, delante de Dios, mire, entre todos estamos abriendo la boca aquí. Ni cuenta se van a dar los demás, pero usted ya confesó. Pero un alma que esté en cárcel no confiesa. Es más, el pecado lo reprime, lo hace enmudecer, y eso le repercute también en su cuerpo, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús,
Hermanos, seamos libres todos los días delante de la presencia de Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que eso es bien importante en este año de reconocimiento. 1 Samuel 1:10. Ella con amargura. Esa palabra amargura es aquella mujer que estaba estéril, llamaba Ana. Estaba amargada también, pero dice que tenía amargura de alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire, así que una liberación del alma que esté amargura. Llora delante de la presencia del Señor. Si te hace yo amarga, porque yo creo que en la vida le pueden pasar tantas cosas como le pasó, por ejemplo, en el caso de Noemí, allá en el libro de Ruth, que dice que ella se había amargado por todo lo que le había pasado o le estaba pasando. Entonces, hermano, usted tiene libertad en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? A veces imagínense que usted prefiere, no, hermanos, que si yo prefiero que los hermanos, nadie diga nada malo de mí, a que me miren llorando ahí, hermano. Porque puede ser alguien me dijo, es que me miran llorando ahí, lo que van a pensar, saber qué gran pecado que cometió ese hermano, por eso está llorando ahí. ¿Y qué importa a mí? Y al final, hermano, eso es como, mire, en la iglesia es como cuando venimos todos, es como cuando usted llegue a un hospital, ¿verdad? Usted ha oído que va a un hospital y oye, ay, está uno, ay, me duele, está otro, y otro renqueando por otro lado, porque al final todos están igual. Uno se enfermo de una cosa, otro se enfermo de otra, y aquí delante de la presencia de Dios todos venimos con más de algo, ¿verdad? Y dice que ella fue liberada de su alma llorando abundantemente. Y de ahí se levantó. Usted ya puede ver el resultado. Hasta le quitaron la enfermedad de esterilidad que tenía porque liberó su alma. Como que el alma puede llegar a afectarnos también en nuestro cuerpo, ya lo dije, porque se hizo fructífera. Y esta palabra, fíjese usted, curioso, porque dice que esa atadura también viene de la palabra marar, que es afligir o enfurecer. Quiere decir que cuando no nos liberamos de toda amargura que hay en nuestra alma, podemos estar hasta con el carácter alterado, enfurecidos, ¿verdad? En la casa lo podemos percibir, que Dios nos ayude a todos, ¿verdad? La mamá puede percibir, y eso no solo necesitamos nosotros, nuestros hijos también. Porque muchas veces el alma de los hijos se empieza a atar, a amargar por alguna situación, quizá por algo que no les hayamos podido comprar, ¿verdad? O por un permiso que no se les haya podido dar, se empiezan a amargar por algo y pues eso les causa daños y también mal carácter, ¿verdad? Mala forma. Entonces que Dios nos ayude, porque nadie de nosotros está como exento, que en un momento determinado, yo creo que los que más podemos avanzar en la liberación, en la administración de nuestra alma, somos los que llegamos a vernos hacia adentro y empezar a identificar dentro de nosotros si hay algo que no está bien, ¿verdad? Porque una vez ya miramos, nosotros empezamos a ver qué hacemos, ¿no? para salir de esas situaciones. Porque sí les digo, hermanos, una de las cosas con las que hay que lidiar es con el alma, de verdad, le digo eso porque, y yo, como pasó una vez, no se sorprenda, ¿verdad? No vaya a pensar usted que hasta yo una vez me subí en un vehículo con un hermano pastor y lo llamaron, hermano, para no sé qué cosas, y terminó maltratándose con otro ahí. Dije, yo me quería bajar ese ratito, porque no es que sea perfecto, pero de alguna manera, en algunos casos yo he tratado de reprimirme, pero después voy a llorar delante de la presencia del Señor, ¿va? Pero de alguna manera a veces, o sea, tampoco es liberación del alma, yo digo lo que siento y lo que sea, ¿verdad? Porque también tenemos que ver que nuestras palabras sí edifiquen a los demás y no terminen contaminando, porque es una de las cosas que hace la amargura. Porque dice Hebreos capítulo 12 verso 15, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mi hermano, que Dios derrame gracia sobre nosotros, hermano, ¿verdad? Porque dice que donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia de Dios. Y en este tiempo, creo yo, de tanta maldad, de tanto pecado, tanta iniquidad, necesitamos que Dios derrame sobre nosotros abundancia de gracia sobre nuestra vida. Pero una persona que tenga amargura, dice que tiene amargura, se aleja de la gracia de Dios, y por gracia somos salvos por medio de la fe. Quiere decir que empiezan a descuidar ese regalo de la salvación cuando una persona se amarga.
Entonces, mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Entonces, mire, que Dios nos ayude, hermanos, porque una situación de amargura en nuestra alma lleva a contaminar, a afectar a otros, ¿verdad? Con amargura también. Y por eso creo que se ha dicho que una de las enfermedades del tiempo final más fuertes puede ser la amargura. Dice que ninguno sea inmoral. Perdone porque, bueno, tal vez esta no había oído esta palabra, pero la palabra inmoral aquí, para ir a tener un poquito más de luz, yo me la fui a buscar a la concordancia, y es la palabra pornos, que significa prostituto, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? Ni profano. La palabra profano aquí aparece también, es la palabra bébelos, accesible. Uno de los significados es accesible, no santificado, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, ¿a qué nos lleva en un momento determinado esta cárcel de amargura, este estado del alma? A que una persona en un momento determinado le ponga precio a lo que Dios le ha dado y lo entregue, como dice, que no haya ningún inmoral, ningún profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es decir, que tenemos que ser liberar nuestra alma de toda amargura, porque si no, aparte de que están en peligro los que más cercanos a nosotros, también podemos llegar a menospreciar lo que Dios nos ha dado, como hizo Esaú, que ya tuvo en poco lo que Dios le había dado, ese derecho de ser primogénito. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, cada uno de nosotros tenemos un regalo de parte de Dios, cada uno de nosotros tenemos dones de parte de Dios para servirle a Él. Pero cuando en un momento determinado no buscamos liberación de nuestra alma de toda amargura, podemos llegar a menospreciar o a entregar aquello tan fácilmente que Dios nos ha dado. Santiago capítulo 4 versículo 4. O almas adúlteras. Mire, esta es una situación o una de las cosas que nuestra alma necesita ser liberada, ¿verdad? Está el pecado de adulterio, que es un pecado sexual, pero aquí está hablando del adulterio, un adulterio de tipo espiritual del alma. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esa palabra adúlteras aquí se encuentra escrita. Mire, como aquí en el griego aparecen, o en el hebreo aparecen palabras que yo las copio como están para que saquemos base, pero me llamó la atención esta palabra ¿qué significa? La palabra adúltera significa apóstata. Y la apostasía o una característica de un alma que tenga esa situación de la cual tiene que ser liberada es la tendencia a darle la espalda al Señor, ¿verdad? Es decir, que caminan bien por un tiempo y de pronto me aburrí de ver los hermanos, o cualquier situación que puede llevar, la tendencia es a caer en la apostasía, en dejar de buscar al Señor. Entonces, bien interesante, hermanos, porque esta palabra, el que quiere ser amigo, es la palabra filos, que significa amar o ser asociado con el mundo. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Tenemos que identificar nuestra alma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora vamos a ir a ver algo. ¿Qué hay en el mundo? Y aquí está. Mire, 1 Juan capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué cosas están en el mundo, hermano? En el sistema, pues en el mundo, aquí donde vivimos.
Les voy a poner, no amen el mundo ni las redes sociales. Están en el mundo, sistema, aquí abajo. Son útiles, pero en un momento determinado es algo que está en el mundo. ¿Qué otras cosas? Qué interesante es esto, porque no significa que odiemos las cosas, pero que usted viva acá, pero amando a Dios. Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, ahí describe algunas cosas, pero en el mundo como sistema, como planeta, pues hay vegetación, ¿verdad? Digamos, en la tierra está la lluvia, la vegetación y todo. Pero ¿cuántas cosas pueden haber en el mundo que el Señor dice no amen eso? Pero el alma, la tendencia. Por ejemplo, mire pues, digamos uno antes, ¿verdad? Cuando ¿se acuerda usted cuando estaban los canales de televisión? Y a las 10 de la noche se ponían una raíz. No sé si usted todavía, alguno de ustedes vio eso. Yo no quería ver tele y apagaba los canales, ya no había transmisión. Y usted quería dormir, a dormir todos. Pero después, ya una gran bendición cuando tenías una casa y hay cable. Ahí tenemos cable. Ahora que tu cable, Netflix, internet y tantos ahí que pague por aquí y por allá. Y esas son cosas del mundo. De vez en cuando sirven para entretenerse algo. Pero por ejemplo, una persona que llegue a amar eso, por estar amando, estar viendo tanta película, hermano, ya ni toda su mente está atrapada en eso. Sus ojos, sus sentimientos están ahí. Y entonces el amor del Padre, el amor de Dios del Padre no va a estar en esa persona. Porque está amando, son cosas útiles. ¿Cuánto no nos es útil a veces mandar un mensajito? Mire, hermano, de verdad, a veces hacer una videollamada, ¿va? Uno hasta antes, por ejemplo, usted tiene a su familiar en otro país. ¿Qué tal? Qué bueno verte. ¿Y dónde andas por ahí? Usted viendo dónde andan todos. Eso es bonito, la tecnología. Pero si llega a amar eso es parte del mundo, ¿verdad? No va a llegar al cielo un día. Aquí hay wifi, padre. O sea, a ver, a conectar su celular allá cuando usted llegue a la patria celestial, ¿verdad? Entonces, pero, porque dice, ahora entremos en detalle aquí, a ver algo, porque dice, porque todo lo que hay en el mundo, hagamos un listado, ¿qué es todo lo que hay en el mundo? Y aquí pone algunas cosas, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí yo hice un listadito, todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo, hermanos? Afanes de la vida. Eso hay en el mundo. Y a veces como que amamos eso, hermano. Uno hasta ni para comer tiene paz. El alma atribulada ahí. De verdad, a mí me estaba pasando una vez cuando estaba en el trabajo, estaba en una empresa, y dije, no puede ser posible que ni para comer, y es cierto que iba a comer rápido, porque a veces los clientes aparecían en 15 minutos a buscar, y entonces yo 15 minutos me voy a comer tranquilo, pero estaba atragantándome ahí, dije, no, son afanes, cada día tiene su propio afán. Entonces todo lo que hay en el mundo, no ames todo lo que hay en el mundo. Gracias a Dios por nuestra familia. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su familia? Y son una bendición. Pero si me ponen a elegir entre mi familia y buscar la presencia de Dios, después va la familia. Para mí Él es primero. Pero si uno ama eso, o sea, básicamente entonces su alma, dice, se vuelve un alma ¿qué? Un alma adúltera, un alma apóstata. Que eso en un momento determinado, por ejemplo, una persona que tenga esa situación, esa atadura, y su alma no haya sido liberada de eso, en cualquier momento deja todo lo que Dios le ha dado tirado. Las promesas de Dios, el ministerio, el servicio, todo lo que sea.
Y es una situación que no lo deja avanzar. La pasión de la carne. Esta palabra pasión es la palabra epitumia, que quiere decir un deseo, específicamente deseo por lo prohibido. O sea, epitumia es como un deseo intenso, muchas veces casi incontrolable. La pasión de los ojos, la epitumia de los ojos. Digo yo, el deseo de los ojos. Que Dios nos ayude, hermano. Porque dice que incluso muchas de las compras que ahora se hacen, dice que son por impulso. ¿Cómo se llama esos para impulsivos para comprar algo? Porque no, mira, pues compremos más adelante. No. Dice que es que se lo pueden vender, solo está, ya solo es el único par de zapatos que está. Y mira, esos son los únicos que están y no hay otros igual. No, hombre, otro día lo compramos, más adelante. ¿Acaso no tenés zapatos? Pues no, pues que estos me gustan y si yo no me los llevo, no voy a poder dormir esta noche. Puede ser. Pues es un deseo de los ojos, ¿verdad? Que Dios libere nuestra alma en el nombre de Jesús, porque a través de lo que miramos, pues al final, qué bueno, es que uno va a un restaurante y le trae el menú a usted, ¿verdad? Y le pone los platos ahí para que ya le dé hambre. Y usted dice, esto quiero comer. Y a veces sí sirve lo que uno ve, pero la Biblia dice que la pasión de los ojos son cosas del mundo, las cuales no tenemos que amar. Sí, yo por mi caso a veces estoy analizando algo, me gusta algo, digo, no, que Dios guarde nuestros ojos. ¿Ya? Y también aquí aparece, mire, la arrogancia de la vida. Esa palabra arrogancia denota, es la palabra griega 602 a la soneía, que denota jactancia, alarde, exhibición, arrogante. Entonces dice que no amemos eso, porque eso es del mundo. Y si amamos eso, entonces ¿quién lo va a amar? Miren pues, yo me pongo a pensar, ¿qué cosas del mundo amó usted antes de venir a Cristo? Pero que amaba así bastante. Ahora nadie amaba al mundo. A ver, la música, sí, que puede hacer que haya gente que esté en Cristo. Si usted puede estar, no sé, porque a mí me pasó también. Yo realmente sí pensaba que cómo iba a dejar de oír la música que a mí me gustaba. Mi alma amaba eso que es del mundo, ¿verdad? Si eran románticas, lloraba. Y si eran bailables, las bailaba, las ensayaba. Entonces al venir, el asunto es que usted está en Cristo y todavía su alma esté amarrada a eso, y necesita ser desconectado eso en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias a Dios, hermano, por los siervos que Dios ha levantado a ministros del Señor, porque sinceramente qué buena música tenemos, hermano. Yo no sé si usted dice amén, pero es que ¿verdad? Ya le he contado yo lo que cargo aquí, ¿va, man? No se los voy a poner otra vez. Bien, va. Siempre ando ministrando. Eso es lo que yo antes escuchaba, pero no, mejor no se las pongo. Esos son los voceros de Cristo. Con eso a veces voy ministrando ahí, a veces voy ministrando en otro lado, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí tengo varios. Pero imagínese, hermano, y puede ser gente que en un momento determinado no ha podido desprenderse de eso. Puede ser que te hayan dedicado una canción
Y al oírlo eso te genera una atadura de recuerdos. Entonces te digo algo, no puedes tener tu alma amarrada ahí. Necesitamos desconectarla de todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Eso es parte de la administración, de la salvación de nuestra alma, de la liberación del alma. Por aquí voy finalizando para dejar un tiempito, 3 minutos más. Salmo 124:7. Nuestra alma ha escapado. Esta palabra escapar es librar o rescatar. Específicamente sacar jóvenes. Me llamó la atención esta palabra malat, que dice nuestra alma ha escapado. Escapar viene de la palabra hebrea malat, y malat significa librar o rescatar, específicamente sacar jóvenes. O sea, que Dios nos ayude a nosotros, veamos los padres, porque en un momento determinado a los primeros que tenemos que ver y ayudar a sacar de alguna situación, de alguna atadura, es a nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos no venían así, pero cuando su alma sale a flor de tierra y empieza por todo, se empieza a pegar a cuantas cosas sean. Y tenemos que ver que en un momento determinado eso les puede impedir su crecimiento espiritual, porque el alma está atada. Sacar jóvenes, libertar, salvar, la cual dice, cual ave del lazo de los cazadores. El lazo, esta palabra lazo me llamó la atención. El lazo es la palabra hebrea pach, que significa calamidad o red. El lazo se rompió. Esa palabra romper se reventó. Como que en un momento determinado nosotros también tenemos que ir viendo a dónde está amarrada o atada nuestra alma, y hay que salir de ahí, hermanos, reventar el lazo. Como cuando uno tenía tal vez a un animalito, los que tienen ganado, a veces amarran a uno y lo reventó, se fue, de tanto querer salir de ahí, y nosotros escapamos. Nuestra alma escapó, como dice, cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y escapamos nosotros. Entonces esa palabra, imagínense, esta palabra lazo significa calamidad. Entonces, ¿cómo podíamos traducir? Que en un momento determinado, en lo que hemos vivido, por ejemplo, ahorita en la pandemia, una calamidad, en muchos casos hubo calamidad, ¿verdad? Pero eso, primero Dios ya dice que quiere volver otra vez, pero primero Dios lo reprendemos en el nombre de Jesús, que esa calamidad se rompa. Pero puede ser que en tu vida hayas vivido otras calamidades en tu casa, ¿verdad? Y tal vez te acostumbraron al no hay. No, en esta casa somos pobres, mijo. Aquí no esté pidiendo gustos para comer. Aquí, si bien le va, hay frijolitos. Oye, y eso tal vez no lo estuvieron diciendo mucho tiempo, ¿verdad? O tal vez a veces usted, no sé, bueno, espero no recordarle nada, porque de repente voy a sacar situaciones de su alma. Tal vez usted su noche quería comer más y no, ya no comas. ¿Por qué? Hay que guardar tortillas para mañana. No sé, que mañana las tortilleras hagan huelga. Y no era eso, sino que tal vez usted quería 4 y le dieron 2, o quería 2 y le dieron 1. Entonces eso lo ponía en una calamidad. Y eso se tiene que romper en el nombre de Jesús, porque el tiempo que Dios tiene para tu vida es de abundancia, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor rompa toda calamidad nuestra, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, porque Dios nos lleva a un nuevo tiempo, ¿verdad? Usted sabe que los tiempos de Dios son nuevos, hacer nuevas todas las cosas en nosotros. Pero ese lazo podía ser una calamidad, con la cual tal vez a nosotros nos formaron, o tal vez no nos formaron, nos deformaron, ¿verdad? Entonces dice, nuestra alma escapó, nuestra alma se liberó. Libertar, salvar, cual ave del lazo de los cazadores. Así que también podríamos mencionar que otra de los peligros del alma que pueden aprisionarla tienen que ver, por eso dice el Salmo, Él te librará del lazo del cazador. Y aparecen varias situaciones que pueden cazar el alma, que pueden aprisionar el alma, y que en un momento determinado necesitamos ser liberados de eso. Amén.
Hermanos, aquí estamos ya cerrando este tiempo con la enseñanza y pues igual tenemos todavía unos minutos, ¿verdad? Para, si tenemos alguna aportación o pregunta. Hermano Robert, ahí está. Gracias, hermanos, por ayudarnos ahí en esto. Gloria a Dios. Solo quiero leer 2 versos. Y la verdad, ahorita que se está hablando de todo este tipo de ataduras al alma, la amargura, sí creo que son de las más grandes. Y si usted quiere apuntar, dice Deuteronomio 29:18: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y la palabra esta se aplica a amarga, venenosa. Quiero leerles también en lenguaje sencillo. 29:18 dice, perdón, 29:18: por eso les ruego que ninguno de ustedes, sea hombre o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar a esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. O sea, que tremenda la consecuencia de la amargura, y creo que es una de las más grandes y principales que el enemigo puede usar para atar nuestra alma. Dios nos libre. Amén. Hermanos, a ver, ¿qué podíamos hacer entonces? A ver, ¿qué podíamos hacer para ser libres o sanos de esa amargura? A ver, ¿qué recomienda usted? Para que seamos libres. Amén. Confesar nuestras faltas unos a otros. Amén. Amén. Yo, mire, una de las cosas que por lo menos particularmente hago es, yo me meto tiempos con el Señor y empiezo a adorar, y ahí vieran que termino con una dulzura bien tremenda. En la presencia de Dios ahí es. Amén. Ahí con la hermana, por favor, acá. Sí. Pastor, yo creo que hay algo muy importante también, y es que uno mismo reconozca y acepte. Fíjese que en mi vida aconteció algo muy tremendo en mi niñez, y cuando yo vine a Cristo, yo pues dije, Señor, yo perdono lo que pasó y todo, pero pastor, había algo que no me dejaba avanzar, y yo, Señor, y días estaba bien, días abajo, días, y yo, pero ¿por qué? Hasta que pues el Señor, en una administración, ¿verdad?, en su amor y misericordia, me hizo ver que yo decía de labios para afuera, yo ya perdoné, yo soy libre, y yo ya perdoné, yo soy libre. Hasta que el Espíritu Santo hizo lo que tuvo que hacer en mí, yo reconocí que yo no había perdonado, y por eso había amargura en mi corazón, y eso no me dejaba avanzar espiritualmente. Entonces le dije, bueno, Señor, a mí me duele todavía lo que pasé, reconozco, Padre, que no perdoné de corazón, perdóname tú. Y yo tuve que perdoné con nombre y apellido, y desde ahí yo empecé a ver que mi vida espiritual, mi relación con el Padre fue avanzando. Amén. Ahí ya cambió, ¿verdad? Porque su alma ya estaba libre como para poder expresarse delante del Señor. Porque cuando uno no tiene libertad, hermano, uno no puede fluir en la oración, en la adoración. No tiene libertad, está oprimido. Y eso pues fue ya algo para usted, era una salida. Amén. Gloria a Pero Dios. sí tuve que reconocer que todavía estaba eso, que no había sido libre. Sí, cada uno hemos pasado diferentes etapas, hermano. Pero
todos de una manera u otra Dios nos va a restaurar, y tenemos que buscar esa restauración de nuestra alma, esa liberación de nuestra alma, ¿verdad? Porque a veces no somos libres delante del Señor para venir ante su presencia. Amén. ¿Alguien más, hermanos amados? ¿Alguien más ahí que no quiera callar esta noche? Sí, invita ahí con la hermana Vilma, por favor. Amén. Sí, solo para agregar algo, en el año de la revelación, el apóstol decía que el Señor nos iba a revelar aún cosas que teníamos dentro de nosotros. Y lo que decía la hermana es muy cierto, porque hay hijos pródigos en casa, porque podemos estar aquí en casa, pero lejos de la casa del Padre, o sea, del corazón del Padre. Y me recuerdo que en ese tiempo pasé una situación bien difícil que, o sea, yo miraba a mi papá y toda la generación y todo lo que venía dándose, y yo decía, pues ya viene el Señor, ya eso no me alcanza. Pero vino a mí una situación que el Señor sacó a luz en mi vida lo que de generación se venía dando. Entonces el Señor, ahí sí que yo, estando en la casa del Señor, estaba lejos del corazón de Dios. Entonces cuando el Señor pasé eso, el Señor me liberó de todo eso. Yo vine ahí sí como nuevecita nuevamente. Y tratando de lo que usted decía de la música, me recuerdo que yo soy muy expresiva para danzar. ¿Por qué razón? Me recuerdo que mi papá una vez me pegó porque él tomaba, ahí sí, tomaba, y yo bendigo a mi papá, tomaba, y él me pegó porque a mí me gustaba bailar. Yo salía a bailar a la calle con mi tío, a mí me gustaba bailar,